Gabriela Aranda, que es delegada miembro de la Comisión de Trabajadores de CAFES. Gabriela, hace un tiempo atrás, desde el gobierno y desde seguramente de las cámaras de senadores y diputados aprobaron un proyecto donde se entrarían en planta permanente trabajadores de CAFES que hace muchos años están prestando servicio, pero que están como contratados. Primero, poner en situación a la gente de eso y preguntarte cómo está la situación. Evidentemente no está muy bien porque vos querés comentar algo. Exactamente, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Exactamente, eso es lo que pasa. Ya de por sí es un problema que hayan decidido solamente crear 51 cargos de planta permanente y 29 nuevos contratos de servicio, ¿sí? Y la realidad es que dejan a muchas personas afuera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es eso, Gabriel? Y hay gente que tiene otro tipo de contrato que no es contrato de servicio, que es el contrato de obra, Ajá. sí, donde nosotros no recibimos, yo tengo esa modalidad de contrato y nosotros no recibimos ningún aporte a la caja de jubilaciones, por ejemplo, que es el gran problema en general, ¿no es cierto?, que tienen los trabajadores en esa modalidad de contratación, ¿sí?, que no tienen aportes a la caja, entonces se van a jubilar con una jubilación mínima como monotributistas, siendo que exceden, los periodos establecidos constitucionalmente para permanecer en esa situación, ¿no es cierto? O Entonces, sea, hay un tiempo para mantenerse contratados. para tener esa situación de inestabilidad, Ah, bien. ¿sí? Y ustedes Eh, lo que están exigiendo a partir de este proyecto de ley o de ley que sacaron, sí, que los metan en planta. sí, pero no alcanza para todos. Y ya se lo hemos manifestado al Ajá. gobierno a través de sus funcionarios y ministros, se lo hemos manifestado, que eso no alcanzaba, pero bueno, esa, la excusa, porque yo considero que es una excusa, es que no podían más. O sea, se crearon en otras áreas de la administración pública, digamos, se crearon más cargos de planta permanente y nosotros que éramos eh, apenas más de 160 personas, 162, 165, no te puedo dar un número específico porque hubo gente que se fue jubilando y que se jubiló, no sé en qué condición, pero con mucho menos de lo que le correspondía. Hubo gente que renunció este último tiempo, entonces, digamos, la lista ha variado, ¿sí? Entonces, no alcanza para todos. Y el tema más grave es que han habido muchas situaciones a lo largo de la vida de CAFES. 25 años cumplió este año CAFES, o sea, un cuarto de siglo donde un organismo, ¿sí?, de la administración pública no tenía planta permanente. Claro. Entonces todos estábamos en una condición de inestabilidad o de temporarios, porque esa es la realidad, todos estamos en esa misma condición, con distintos tipos de contrato, ¿sí? Que esos tipos de contrato, como yo te digo, el contrato de servicio tiene obra social, tiene los aportes jubilatorios, tiene, digamos, las asignaciones familiares, digamos, todo lo que tiene que ver con los montos que Y en el caso tuyo, en este momento, Nada. vos no tenés nada de eso. No, nada, pero hace 14 años. Yo tengo 14 años trabajando en la CAFE. No estoy trabajando hace 2 meses, ¿me entendés? Ujú. Hace 14 años y tengo compañeros que tienen en, 20 años en la misma situación, más inclusive. Uh-huh. Y esas personas no tienen solución. La única solución que tienen es hoy por hoy. O sea, el gobierno tuvo la posibilidad de darle solución Sí, ¿y y no la dio. O sea, dio una solución parcial. qué significa eso? 51 cargos. ¿Y cuántos empleados son en CAFES? Por eso te estoy diciendo, son eh, un poco más de 160 Ajá. trabajadores, Y ¿sí? solo 51 pueden ingresar a planta permanente. Sí. ¿Y en qué condiciones entrarían? ¿O quiénes entrarían de esos 51? Mira, te voy a decir la verdad. Por ejemplo, hasta dónde sabemos, porque hay un montón de información que no fue manifestada a los trabajadores. De hecho, estuvimos trabajando sobre bases, ¿no es cierto?, para el pase a planta permanente,
que llegó el ministro este sábado pasado, este sábado 22 de abril. Ajá. Tuvimos una reunión con todo el directorio, los trabajadores y el ministro de Economía y Hacienda, y no me acuerdo cuál es lo otro, del señor Balay, Sí. que es un expresidente de CAFES. Y bueno, en esa reunión dijo que nada de lo que veníamos trabajando se iba a dar. Ah, ¿y cómo queda entonces? Entonces queda que los contratos de obra, como yo, Ajá. ¿sí?, no vamos a pasar a planta permanente. Así nuestra antigüedad sea superior a los que van a pasar a planta permanente. ¿Pero y les explicaron por qué no van a pasar a planta? Porque según ellos la práctica dice que no, digamos, que es una práctica que se hace. Es más, le pregunté yo al ministro. Una práctica que hace el gobierno, de tenerlos en negro, sin obra social, sin aporte jubilatorio. ¿Esa es la práctica que hace el gobierno? Sí, todos los gobiernos, porque a ver, yo o sea, todos los gobiernos que pasaron, porque pasaron 25 años, o sea, Ajá. que acá hubieron de todos los colores para resolver y no resolvieron absolutamente nada. Ajá. Porque ahora, con esta situación, al no cumplir lo que veníamos hablando, que nosotros proponíamos un pase desdoblado, ¿qué significaba eso, no es cierto? Que se hiciera un listado único del personal sin distinguir entre contrato de servicio y contrato de obra, y se respetara ese orden por antigüedad, que es lo que corresponde, es lo que dice la ley, se pasa por antigüedad. Sí. ¿Me entendés? Y ellos te dicen que vos, si tenés contrato de obra, no podés pasar a planta. Ah, mira. ¿Me entendés? La ley no dice eso. Yo hasta ahora no encontré en ninguna parte de la ley que diga eso. La ley no dice eso, pero el gobierno quiere aplicar. Yo no lo encontré. Ajá. Pero cuando le pregunté al ministro tampoco me mostró dónde dice eso. Ajá. ¿Se entiende? Se supone que él debería mostrarme dónde dice eso en la ley. Yo no lo encontré. O sea, la idea de lo que ustedes quieren es que, tal como lo hablaron, que pasen a planta permanente por orden de antigüedad. Claro. Del más antiguo hacia abajo, al menos. Claro. Y nosotros, a ver, ahí no estamos renunciando a ningún derecho, pero era una reparación histórica. Ajá. Todos los legisladores que votaron a favor de esto, sí, lo hicieron pensando en una reparación histórica para los trabajadores. Entonces yo considero que los legisladores, no sé si es la palabra adecuada, pero bueno, es la que se me ocurre en este momento, fueron estafados también. Porque claro, si vos estás votando una ley para que se repare históricamente y vas a dejar afuera a una persona que tiene 20 años de antigüedad en contrato de obra, pero va a pasar una ex vocal, por ejemplo, con 6 años de administrativa, porque se quedó en CAFES como administrativa, pase con 6 años o 7 años. ¿Estás hablando de alguien de acá de la ciudad? Por supuesto, todos la conocen. ¿Una ex vocal de acá de Chajarí? Sí, una ex vocal de acá de Chajarí. ¿Que tuvo 6 años? Tiene 6 años de antigüedad como administrativa. Ajá, hoy por hoy. ¿Y va a pasar a planta? Porque van a pasar todos los contratos de servicio, van a seguir un orden de antigüedad, pero eso es lo que nos dijeron, que los contratos de servicio son los que van a pasar a planta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me entendés? Por lo pronto ahora ustedes lo que estarían reclamándoles al gobierno, ¿qué cosas? Que se pase por ese listado único. Ajá. Que se respete para el pase esa cuestión, porque no es una reparación total, porque los aportes que no tuviste no los vas a, o sea, no los va a tener, eso lo tenés que reclamar desde otro lugar, ¿me entendés? Claro. Pero el pase a planta se puede hacer, no es ilegal, la ley no prohíbe hacer ese tipo de desdoblamiento. Y estuvimos trabajando todo este tiempo en eso, con la representante legal del directorio, la que designó el directorio, y jamás nos manifestaron algo en contra de eso. Jamás nos dijeron, no, esto no se puede hacer. ¿Pero el ministro Balay vino el sábado y cambió la situación? Sí, no solamente eso. A mí me choqueó, porque me choqueó y me impactó. Me dio así como acá, no sé cómo explicarte, ¿me entendés? Que dijo que él... Y lo dijo delante de todos los trabajadores, no estuve yo sola. Él dijo que estaba juntando los papeles para su jubilación y que le habían dado la certificación del tiempo que él estuvo en CAFES. Ah, él también se va a jubilar. Él se va a jubilar. Con CAFES. No. Vos juntando los papeles. O sea, vos si trabajaste en distintas dependencias de la administración pública, ya sea como funcionario... El ministro, claro, él ha sido delegado presidente de CAFES.
Claro, entonces esa certificación que dice que ese tiempo él trabajó ahí y que le hicieron los aportes, obviamente, porque los directores tienen aportes, o sea, los vocales también tienen aportes en ese sentido, ¿verdad? Y es correcto, yo no digo que eso esté mal, pero me parece una barbaridad que el ministro se siente frente a todos los trabajadores y le diga, no, vos contrato de obra con 20 años no vas a pasar a planta, no te vamos a reconocer la antigüedad, no te vamos a pagar los aportes, y después dice así tan livianamente que está juntando los papeles, que tuvo que averiguar cómo jubilarse, que está juntando los papeles, que le dieron la certificación de café. Entonces yo le dije, y se lo dije públicamente, o sea, el ministro sabe que esto se lo dije yo en su cara, o sea, yo se lo dije así como estoy hablando con vos. Ajá. No es que yo fui, lo escuché por allá, no, yo se lo dije. Entonces el ministro, si llega, porque te digo una cosa, hago un paréntesis acá. A ver, antes que hagas ese paréntesis te pregunto, Sí. ¿vos no tenés miedo a que esto produzca una represalia en tu contra? Sí, por supuesto que sí. No solamente miedo, sino que, o sea, en realidad miedo no, ¿sí? Porque tener miedo es perder la dignidad también. Yo voy con la verdad, yo sé lo que estoy diciendo, o sea, yo no estoy mintiendo acá. Yo en realidad no tengo que dar explicaciones, yo no tendría que dar explicaciones, yo no tendría que estar dando esta nota porque pasan estas cosas, ¿me entendés? Yo tendría que tener mis derechos reconocidos como empleada pública, igual que todos mis compañeros que no los tienen reconocidos. Yo no tendría que estar acá reclamando mis derechos públicamente, ¿sí? Ni siquiera debería ir a reclamar judicialmente eso, pero a mí no me va a quedar otra, y a mis compañeros tampoco. Yo sí, digamos, o sea, miedo ¿en qué sentido? O sea, a mí, por ejemplo, han hecho muchas cosas y vos podés investigar lo que pasó en el 2013 conmigo, que me sacaron. No quiero entrar en eso porque la problemática es esta, sí, pero hubo una situación ya donde hay un te antecedente de sacaron, persecución. después sí. Hay un antecedente de persecución Sí. ideológica y de violación de derechos. Y sigue sucediendo. El año pasado también tuve una situación. Yo ahora me quiero centrar en esto porque esto es colectivo y yo asumí una responsabilidad al ser delegada. Yo hago un paréntesis acá, Gabriela, y no quiero, digamos, si bien todo tiene que ver con una cuestión política, pero digo, hablaste de una persecución a tus derechos como trabajador público. Sí. Ahora, me parece extraño, me llama la atención de que un gobierno que justamente trabaja mucho con los derechos, sobre todo de la mujer también, ¿no? Pero en realidad vos no estás luchando por tus derechos como mujer, sino como persona. También se ven violentadas mis derechos. Hay violencia de género también adentro de CAFES, ¿sí? ¿Por qué hay violencia de género adentro de CAFES? Yo tengo una compañera que ha sido perseguida por ser delegada gremial, la única delegada gremial que hay en toda la CAFES. Ah, mira. Sí. Acá, bueno, después hablaremos en otro momento. Yo acá tuve que impugnar las elecciones, es para otro momento, no es para hablarlo ahora, Seguro. El punto es que, a ver, probablemente yo reciba represalias y eso lo tiene que entender la opinión pública, la sociedad, que yo acá estoy defendiendo principalmente mi dignidad como trabajadora, como persona, ¿sí? Porque eso estoy defendiendo, mis derechos y mi dignidad. Porque cuando vos te violan todos tus derechos laborales, te están violando la dignidad, ¿sí? Y también la dignidad de mis compañeros, no solamente acá en Chajarí, sino de mis compañeros en general que se ven afectados en esta situación. Y yo creo que a veces a mí me mueve la justicia, ¿me entendés? O sea, que no quede impune algo. Que no quede como que... Porque hay muchas personas que ante situaciones donde te amedrentan, donde te presionan, donde te llevan a límites, ¿me entendés? Donde te dicen, mirá que no te vamos a renovar el contrato, mirá que no te vamos a hacer, o sea, cuida tu trabajo. En esas situaciones yo entiendo a la gente que se retrae y se queda en una situación indefensa, digamos, porque no sabe para dónde ir, piensa en su familia, piensa en su vida, en todo lo que sostiene el sueldo, digamos, que tiene un trabajador. Y que los sueldos de los trabajadores públicos no son millonarios, son magros.
Esto significa que si vos no haces esto, quedaría todo en la nada, digamos. Perdés Exactamente. todos tus derechos vos y tus Me compañeros. queda la justicia, siempre me va a quedar la justicia, o sea, siempre me van a quedar los tribunales, pero también hay que entender que no todas las personas pueden acceder a la justicia, porque el empleado público no es como el empleado privado que presenta, por ejemplo, yo trabajo en la delegación Chajarí, yo trabajo en el centro cívico, tengo los tribunales ahí, digamos, al lado, pero yo no puedo presentar ahí porque los trabajadores públicos tienen que presentar en tribunales específicos, digamos, en lo contencioso administrativo. Entonces, el contencioso administrativo que digamos, jurisdiccionalmente corresponde es Concepción del Uruguay. ¿Vos sabés lo que le cuesta a un trabajador sostener esa situación? Es, no sé, no puedo decir, es doble perjuicio, o sea, ya ni puedo contabilizar el perjuicio del trabajador, ¿me entendés? Bueno, ¿cómo va a seguir esto ahora No para ir sabemos, culminando, Gabriela? claro, no sabemos, porque hoy se hizo, ya te digo, eso lo dijo el ministro, no reconoció nada de lo que se venía trabajando hasta ahora, el directorio tampoco, básicamente nos dijeron que teníamos que agarrar lo que había, ¿sí? Pero Y agarrar lo que había, vos y muchos compañeros quedan afuera. exactamente, y que esto tiene que apurarse y tiene que salir para una fecha específica, ¿no es cierto? Porque no comprendí bien cuál es el apuro, porque llevamos 25 años esperando, o sea, yo tengo menos, pero hay mucha gente que lleva muchos años esperando y ahora les agarra el apuro. Y hoy se hizo una asamblea, ¿sí? Que la convocó la seccional AT de Concordia, hasta donde sé. Yo me estaba asesorando legalmente, yo no estuve presente, pero pude obtener la copia del acta, ¿viste? Y no queda claro lo que dice, ¿viste? No queda claro porque habla de la propuesta del gobierno provincial, votaron 2 propuestas. Yo no sé todavía cuál es la propuesta en sí del gobierno provincial, porque no tenemos algo que diga definitorio esto es y así es. O sea, porque hay que hacer un instructivo para pasar a planta permanente, que es la forma, el ¿Y detalle todos los legal. trabajadores votaron acá? No, porque hubo mucha gente ausente. Es más, hay cosas que no están claras acá porque yo sé que, según me comentaron, hubo gente virtual, pero no está ni siquiera... O sea, hay cosas que no están bien. No se puede llamar a una asamblea, el gremio no puede llamar a una asamblea para cercenar y para limitar los derechos de los trabajadores. Porque o sea, si bien no está detallado acá, lo que han dicho, o sea, por eso acá dice una cosa que no dice, digamos, acá no dice cuál es la propuesta del gobierno, y por otro lado, se vota dejar afuera gente. ¿Me entendés? Porque en ningún lado dice que se va a respetar ese listado único. De hecho, en realidad, él nos manifestó que eso no se puede hacer, según él, pero no me mostró en ninguna ley que no se pueda hacer. Estamos hablando de leyes, no estamos hablando de lo que a mí me parece o de que es una práctica. ¿Me entendés? Entonces, legalmente, a nosotros no nos han dado ninguna respuesta con respecto a eso. La cuestión es que va a quedar gente que no va a jubilarse por la provincia, que se va a jubilar como monotributista con más de 20 años. Inclusive hay situaciones gravísimas donde antes tenían contrato de servicio, se lo sacaron y lo pasaron a contrato de obra, o sea que los perjudicaron, ¿me entendés? Entonces, a esa gente no le van a contabilizar los años que tuvieron contrato de obra, por ejemplo, ¿entendés? Entonces es gravísimo todo, porque alguien puede tener 20 años, pero 20 años repartido 10 en contrato de obra y 10 en contrato de servicio. Y solamente le van a computar, si entra a la planta, digamos, los 10 años de servicio. Es totalmente injusto, porque la antigüedad, todo el mundo sabe que el empleado público, uno de los ítems que se le paga es la antigüedad. Igual que también tengo entendido que a los privados. Entonces, te perjudica, te perjudica. Gabriela, vamos a seguir hablando después. Muchas gracias por el espacio. Yo solamente te digo lo último. Los trabajadores queremos justicia, queremos que se reconozcan nuestros derechos. Durante 25 años violaron los derechos de muchos trabajadores en CAFES. Y ahora que tenemos una ley que ya está aprobada, que fue promulgada y tengo entendido que también fue reglamentada ya, tengo entendido, no lo puedo confirmar,
se sigue estando en una situación de injusticia, inclusive peor que antes. Muchas gracias. A vos, Luis.